La laguna del Tintal es una laguna que se ha evidenciado, existió en la zona de Kennedy, de lo que actualmente es Kennedy, pero realmente es el territorio que está ubicado entre Bosa y Fontibón. Prácticamente es la zona de la desembocadura del río Fucha, casi que en confluencia también con el río Tunjuelo porque es un área grande. Hubo más o menos 2500 años en que vivió la comunidad que conocemos como muisca, aunque también la anterior, que fueron los llamados premuiscas, convivieron con estos humedales aproximadamente 2500 años, y en ese tiempo la relación de ellos fue armónica, fue de convivencia mutua. Para nosotros el agua es muy importante, de nuestros cerros, nuestras montañas, nuestros páramos, nuestras lagunas, nuestros humedales. Para nosotros es muy importante nuestras vertientes de aguas como son el río Tunjuelito, río Bogotá, vientre de la madre, vientre del útero de la mujer. Somos aproximadamente el 90% de agua. Entonces ellos incluso llegaron a tener una relación espiritual con el agua, donde crearon los mitos, los dioses, las deidades de ellos, la adoración era el agua, y también pues porque era la garantía de su supervivencia. Estos humedales, como vuelvo y digo, tienen una conexión con las dos vertientes de agua, río Tunjuelito, río Bogotá, era donde todo se alimentaba el territorio, donde habían estos humedales, estas chucuas, antes se llamaban chucuas, no humedales. Eran los sitios de cacería, de aprovisionamiento de alimentos, de materiales para la construcción de sus viviendas, antiguas viviendas. En estos humedales, ¿qué habían? Habían tinguas, habían curís, conejos. La base de la alimentación eran los peces, era uno de los platos, digamos, más comunes y más importantes, porque la dieta, parte de la dieta muisca se basaba en los peces de los ríos, el capitán y la guapucha. Además, el capitán tenía un gran tamaño, 2 a 3 veces de lo que actualmente tiene de tamaño, y era muchísimo más común. Hoy en día ya es una especie amenazada, muy escasa. Ahí donde nuestros abuelos hacían la cacería para tener alimento. Todo esto nosotros sabíamos, ahí donde nuestras abuelas lavaban, pero también donde nos bañábamos, comíamos de esa agua, lavábamos, y todo esto era muy bonito. Todo esto era lleno de cultivo, de plantas, de fauna, de flora, toda esa riqueza que teníamos acá en nuestro territorio. Un punto importante es cuando los humedales que existieron desde la misma Gran Laguna empieza en un proceso de secamiento, y en este caso concreto la Laguna del Tintal, cuando se empezó a deteriorar su entorno, empieza a partirse como en pedazos, para que me entiendan bien qué es, ¿no? La fragmentación es partirlo en pedazos, y cada uno de estos pedazos se van aislando, se van quedando, digamos, muy fuera de sus fuentes naturales. Entonces, si el río era el que alimentaba la laguna, esos pedazos pueden quedar muy lejanos al río, y por lo tanto, pues, más afectados, porque va a ser muy difícil que el río vuelva a ingresar y los alimente. Para nosotros es muy importante que son sitios sagrados, sitios de ritual, sitios de pagamento. Ahí es donde nosotros hacemos todo y le pedimos al Padre Creador para que no falte en nuestra comunidad nada. Y lo que quedó de estos cuerpos de agua fueron los que actualmente conocemos. Están los humedales de Kennedy, en La Vaca, el Burro y Techo. Está la laguna de Tibanica, que también se conocía, incluso La Vaca se le conocía como Laguna de la Magdalena. Está pues el humedal Capellanía, que también es parte de este drenaje de la desembocadura del río Fucha. Había una quebrada que estaba asociada también, que es posible observarla en algunos mapas antiguos de los años 40, donde se hicieron algunos levantamientos topográficos de esta zona, que todavía era muy rural y que a sus alrededores eran cultivos. Mi nombre es José Armando Chiguazuque, hago parte de la comunidad indígena muisca y de la localidad de Bosa. Me crié en esta localidad y pues a través de los años siempre he disfrutado de la ruralidad, de todo y todo lo que ella ofrece. Soy Constanza Zamudio Sosa, ingeniera ambiental y sanitaria, especialista en Derecho Ambiental. Soy hija de Jorge Humberto Zamudio Bolívar. Él fue un líder de la localidad de Fontibón, quien estamos haciendo una memoria sobre el humedal de Capellanía y sobre las cosas que hizo por este humedal y han seguido haciendo las demás personas. Mi nombre es Alejandro Torres, trabajo hace 20 años por los ecosistemas de humedal en Bogotá. La localidad octava de Kennedy
hoy conocida como Kennedy, ancestralmente denominada Techo, era un antiguo humedal gigantesco alimentado por el desborde de las aguas del río Fucha, del río Tunjuelo y del río Bogotá. Era el hogar de los ancestros muiscas que habitaron estas grandes extensiones de humedal. Era el hogar de miles de bandadas de patos de colores, de curíes, de pez capitán, pez guapucha, muchos de ellos hoy extintos en la sabana de Bogotá. Sin embargo, el acelerado crecimiento urbano con la llegada de la conquista española empieza a generar cinturones de desarrollo urbano en las partes altas en los cerros de Bogotá y posteriormente hacia su sector occidental. Bueno, mi papá fue un gran líder activista de la localidad de Fontibón. El humedal para él fue como su foco de concentración de trabajo, ya que él llegó en la década de los 50 acá a la localidad y era el patio trasero de su casa, donde con sus compañeros de barrio venían acá, sacaban sapitos. Él cuenta que habían como unas truchitas como de 10 centímetros, las sacaban, las asaban, se las comían. Era el pantano, para ellos era un charco que siempre venían acá, nadaban, que pues actualmente ya volvimos a retomarlo, pero él era eso, él era su historia de infancia, era el humedal Capellanía. En esa época no tenía nombre y le decían la charca. Mi relación con el humedal ha sido muy cercana, ya que desde que éramos niños recorríamos este humedal, jugábamos dentro de él, cogíamos pájaros. Lamentablemente también nos íbamos de cacería, inocentemente. Entonces fue un espacio donde nosotros aprendimos a querer al humedal. Alejandro Torres inicia a trabajar por la defensa de este ecosistema cuando, siguiendo un gavilán coliblanco, conocido también como maromero, Espíritu Santo bailarín, empecé a seguir a un ave que me pareció muy hermoso en su vuelo y llegó a un ecosistema que yo ignoraba, que se llamaba la chucua del burro. Cuando conocí que teníamos aves con picos azules, con cabezas amarillas, que teníamos cantos de todos los tipos, que tenía ranas, que tenía serpientes, inicié la defensa y protección de este ecosistema mediante campañas de educación ambiental, mediante siembra de árboles, mediante impulsar las jornadas de aseo, misas ecológicas, talleres de educación ambiental. Hay personas que también les interesa lo mismo, sí, yo no soy el único. Hay personas que también sienten un interés por la conservación del medio ambiente y que están dispuestos a luchar por él. Entonces formamos un grupo a través del Cabildo Indígena Muisca, donde a través de los años hemos hecho apropiaciones del humedal, hemos hecho muchas actividades que han logrado que la comunidad indígena hoy haga parte del humedal y sea una de las protectoras del humedal también. Es un apoyo muy grande el que me ha dado el Cabildo Indígena Muisca a través de los años, ya que nadie más ha querido colaborarnos. Hay entidades que, como no es un humedal, entonces, no es un humedal reconocido, entonces no hay protección, ni hay recursos, no hay nada para él. En nuestra localidad, la primera obra con afectación para fracturar este gran cuerpo de agua fue la avenida Parque Las Américas. Posteriormente, la construcción del primer aeropuerto de Bogotá en la década del 40, con la llegada del aeropuerto de Techo o aeródromo de Techo. Después el hipódromo de Techo, la central Bavaria y la central Abastos generan un éxodo masivo de campesinos que llegaron a habitar nuestros territorios. Fue así que se empezaron a sembrar árboles de eucalipto para desecar, se construían zanjas para drenar todos estos humedales y adicionalmente se rellenaban con escombros, se aplanaban y se construían. Fue así como creció Britalia, Roma, Patio Bonito, Castilla, el Tintal, sectores de Marsella, sectores de Kennedy Central, de Timisa, de Boitá, de La Chucua. Y de lo que era un antiguo humedal, hoy quedan 4 humedales diminutos, lágrimas, que recuerdan una memoria de un territorio sagrado del agua. Es el caso del humedal Timisa, que lo convirtieron en un parque de recreación activa y hoy no hace parte del sistema de suelo protegido de Bogotá. Tenemos el humedal La Vaca, al respaldo de Cayetano Cañizales, afectado por muchas urbanizaciones, por muchos barrios. Tenemos el caso del humedal de Techo, hoy con más de 475 predios construidos al interior de un espacio público inembargable, imprescriptible e inalienable y recibiendo las aguas residuales domiciliarias y algunas de ellas industriales. Y hoy estamos en el humedal El Burro,
fraccionado por la avenida Ciudad de Cali, con un relleno de basuras efectuado por la EDIS en la década del 80, rellenos de escombros, depresión urbana, con barrios como Monterrey, El Castillo y Valladolid, que veían en el humedal una forma de satisfacer su necesidad de vivienda. El humedal era el patio trasero para mi papá. Para él todo fue su vida, y en el tema ambiental, aunque no era una persona estudiada, le gustaba mucho esa lucha. Entonces, en la década de los 90 fue el cambio más fuerte que se dio sobre el humedal, sobre esta charca que él le decía, sobre su pantano, porque empezaron a darse todos los cambios. En el 95 se hace la Avenida La Esperanza, en el 94 también inicia el primer trazado de la Avenida Longitudinal de Occidente. Mucho antes habían construido la central eléctrica de Fontibón. Entonces, para él esos cambios lo llevaban a su lucha cual que a veces vecinos lo llamaban a las 3 de la mañana: señor Zamudio, están rellenando el humedal, está pasando esto, y él salía a esa hora, salía a enfrentarse con los volqueteros porque estaban rellenando zonas que no eran parte de la Avenida La Esperanza. Él luchó mucho con la administración, les escribió cartas para que esa avenida no se construyera, pero lastimosamente ya era un diseño definitivo, ya era el trazado, tenían que completar la Avenida La Esperanza, que acá se llama Jorge Eliezer Gaitán. Lo hicieron a tal punto que duraron 2 años en su construcción porque el humedal no les daba ese espacio, el humedal les inundaba la vía y no pudieron hacerla hasta que pasaron un terraplén, que son unos tubos que conectan el área norte con el área sur. Y esos tubos se lograron fue porque él les decía que donde estaban construyendo la vía era el ojo de buey. Ese ojo de buey era la madre del humedal, era donde el agua salía de las profundidades y ahí era donde se hacía, y que lastimosamente pasó la avenida en el centro. El humedal, la isla, hacía parte de un grupo de ecosistemas que formaban un sistema hídrico y que conectaba el río Tunjuelito con el río Bogotá. En estos ecosistemas había gran cantidad de especies de aves, especies de bichos y toda clase de seres vivos, que al ser declarada zona de expansión urbana se vio afectada porque iba a ser construido, iba a ser desaparecido. Al ver que esto iba a desaparecer y que era más que un negocio de los urbanistas y los constructores, nosotros nos preocupamos mucho y decidimos empezar a hacer solicitudes y peticiones donde ellos nos decían que este ecosistema no hacía parte de los 13 humedales del distrito, por lo cual no tenía no podía tener ninguna protección y ningún apoyo para su conservación. En el año 94, un grupo de jóvenes vecinos al humedal, preocupados por la conservación de este, denominado Asinus. Asinus significa burro en latín, Asini Asinus Fricant, nuestro eslogan: burros buscamos burros para rascarnos. En este caso, ambientalistas buscamos ambientalistas para sumar fuerzas. Se genera un grupo de jóvenes que empieza a sembrar árboles, a adecuar senderos, a generar campañas de educación ambiental con los colegios del entorno cercano y con la Biblioteca Pública El Tintal. El taller Lectura, Naturaleza y Color inicia en el año 2002, ya son casi 14 años generando educación ambiental, con binoculares identificando aves, con libros identificando fauna, vegetación, historia de nuestros humedales. Tuvimos la oportunidad de trabajar de forma articulada con la Fundación Humedales El Tintal, quienes en el año 1995 generan el primer cabildo abierto verde del país. Este cabildo abierto permitió el amojonamiento, alinderamiento de los 3 humedales que quedaban en la localidad. Y esto empieza a aunar esfuerzos en los cuales en el humedal de Techo, la Corporación Lagos de Castilla, en cabeza de Luzmeri García, en el humedal La Vaca, en cabeza de la organización Banco de Semillas, liderada por Dora Villalobos, y para el caso del humedal El Burro, el equipo de los Asinus, liderado por quien les habla, tuvimos la oportunidad de empezar a generar proyectos de sensibilización, de educación ambiental, de despertar ese sentido de pertenencia por los territorios sagrados, por visibilizar que la fauna silvestre que aún vive en los humedales merecía un respeto, merecía el derecho a la vida. También estuvo la lucha del aeropuerto El Dorado, porque la segunda pista, al abrirse, todo ese tema de ruido que generaban las aeronaves iban a afectar las aves que venían acá al humedal, y como sabemos, cerca de los aeropuertos tienen algunas barreras para que las aves no se acerquen, barreras por sonido y una cantidad
cantidad de cosas y a él le preocupaba eso. Entonces él siempre luchó, le escribió a la administración y de una u otra manera ahí logra, en la década de los 90, se logra visibilizar los humedales en Bogotá. Empieza el Acuerdo 6 de 1990, empieza el trabajo para delimitar los humedales. En el 98 se empiezan a hacer los primeros planes de manejo de los humedales en el distrito y fue por eso, fue por luchas aisladas como mi papá y de otras personas en Bogotá que lograron determinar estos humedales y que lograron que el trazado, por ejemplo, el trazado de la avenida de la Loa acá en